Padre Infante, creo que sigue siendo prioritaria una pregunta central para el mundo de hoy. ¿Qué le dice Jesucristo a los hombres y las mujeres de hoy día? La pregunta que me haces es muy pertinente, José, porque en definitiva, más allá de la religión y de las religiones, los seres humanos estamos llamados a reconocernos como hermanos, la familia humana, hombres, mujeres, estamos llamados a ese horizonte de la fraternidad, y no solo entre nosotros, sino también con nuestra madre tierra, con todas las criaturas. Creo que ese es el horizonte de la esperanza. Nuestro Señor Jesús vino a inaugurar no una religión, sino una nueva relacionalidad, que es esto, que la humanidad camine hacia la fraternidad, hacia el reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad, mirarnos desde un mismo horizonte de dignidad, reconocernos iguales en dignidad, diversos en culturas, en razas, en diversas condiciones, en religión, un llamado a que somos hermanos y que tenemos un destino común. Por eso Jesús será ayer, hoy y siempre una buena noticia, y por supuesto una buena noticia que es también incómoda, porque eso implica superar los egos, superar los nacionalismos, superar toda aquella trinchera que nos separa, todo tribalismo, y ya sabemos que eso es parte del realismo humano también, que provoca una serie de conflictos, pero que en definitiva, cuando uno se pone a revisar en el fondo cuál es el enemigo común de todas las religiones, desde su más autenticidad, el enemigo común es, sin duda alguna, los egos, los sectarismos, la intolerancia, todo eso que impide el reconocimiento de que somos hermanos y que estamos llamados a un destino común. Mire, yo tengo aquí palabras de Johann Baptist Metz cuando se preguntaba cómo hacer teología después de Auschwitz. Y hoy seguramente se preguntaría, y nosotros con él, cómo hacer teología después de Gaza, después de Ucrania, después de las guerras civiles, de los misiles de Oriente Medio, después de la catástrofe climática, de los padeceres en América Latina, en países como el suyo. ¿Cómo hacer teología en estos tiempos? Bueno, yo recordando al gran maestro de la teología latinoamericana, a Gustavo Gutiérrez, él plantea que el primer acto teológico es la contemplación de la realidad, como un primer momento. Y la contemplación no es solo observación. A mí me gusta distinguir entre contemplación y observación. Ambos actos son necesarios, ¿verdad? La observación está más ligada a la ciencia y bueno, todas las herramientas que las ciencias aportan para poder tener una observación cualificada de la realidad, tanto las ciencias positivas como las ciencias sociales, todas las ciencias creo que son un aporte importantísimo a la observación de la realidad. Pero la contemplación trasciende la observación. La contemplación está más vinculada a esa relación más poética, más mítica, es dejarse sorprender por el misterio, ¿no? No solamente entender el misterio, sino adentrarse en lo más genuino del misterio de la realidad. Entonces, en esta situación donde vivimos una serie de conflictos, de desigualdad, de injusticia, necesitamos, por supuesto,
hacer observación y tener una data importante para poder reflexionar la realidad. Pero eso no basta. Necesitamos, más allá de la coyuntura, el hombre de fe se conecta con el misterio que trasciende la coyuntura y apuesta a la esperanza. Y la esperanza es ese horizonte que el mismo Jesús nos pone, ¿no? Y que la realidad, como lo intuyó y lo verbalizó Teilhard de Chardin, va camino para el hombre de fe hacia un horizonte que se consuma en esa fraternidad de los hijos e hijos de Dios que también tan bellamente presenta Pablo, ¿no? Que el mundo gime y otea dolores de parto esperando que la humanidad, que la creación resplandezca en su más última condición, que es de ser hijos y hermanos. Esa es la esperanza que nos atrae, que nos alona, y entonces hacemos teología desde esa esperanza, pero con los pies puestos en la realidad y utilizando, diríamos, todos los recursos, todos los bienes civilizatorios que esta historia humana, ¿verdad?, va dando de sí. Y entonces lo tenemos para poder tener una reflexión cualificada, para poder dialogar con los hombres del tiempo, pero desde ese horizonte, ¿no? Padre, perdone que lo interrumpa, pero creo que toca efectivamente usted un tema centralísimo. Porque si le entiendo bien, lo que usted me dice es, aquí hay dos caminos que hay que recorrer juntos. El camino primero, que es el camino de Jesucristo, que nos trajo la esperanza, la vida espiritual, ese es lo prioritario. Y eso se traduce en este otro camino, que es el mundo en el que vivimos y en el cual debemos hacer realidad las enseñanzas de Jesucristo. ¿Le entiendo bien? Sí, Pero pero no. sí, porque lo de Jesús es también histórico, Así es. pero trascendentalmente desde dentro nos conecta con un horizonte que nos llena de esperanza para afrontar estos momentos históricos. De tal modo que las coyunturas, aunque sean muy oscuras, sean como eso que dice el salmista, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu bastón me sostienen. Entonces, esa es la esperanza que nos sostiene y la que nos posibilita transitar en medio de la oscuridad con una luz que no nos lleva a resignarnos ante las realidades y ante las coyunturas que parecen cerradas. En Entonces, consecuencia, la fe, la esperanza no es algo pasivo, requiere de una acción. así es. Por eso también a mí me gusta distinguir entre pasividad y paciencia. La fe nos hace pacientes, ¿no? Y la paciencia es el arte de la paz, ese saber esperar, pero activamente. En cambio, la pasividad es pues la resignación, el todo queda hasta aquí. En cambio, Jesús nos coloca en un horizonte trascendental para que asumamos la historia desde ese horizonte, pero adentrándonos en la historia. La contemplación no es algo externo a la historia, es dentro de la historia. Es trascender desde lo más íntimo y de lo más profundo de la historia. Esa canción que dice, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Traigo a colación este verso musical de Gieco porque no pretendo yo cambiar la orientación que lleva nuestra conversación, malo sería, ¿no? Caer en una cosa odiosa, muy por el contrario, creo que hoy más que nunca se necesita una reflexión de gran entereza, pero también, digamos, de gran respeto. Pero yo no me puedo resignar, padre, a que mucha gente que se dice cristiana, que va seguramente todos los domingos a misa, sea parte de ella gente que es responsable
de los peores horrores que estamos viviendo en este momento. Sí, sí, recuerda la respuesta tan contundente que Jesús en el Evangelio de Juan da ante el conflicto religioso de judíos y samaritanos. Jesús termina diciendo, ni adorarán aquí ni allá, sino en espíritu y verdad. ¿Qué significa eso hoy? ¿Qué es el horizonte que Jesús coloca? O sea, que más allá de las religiones en definitiva son un lenguaje, un constructo simbólico para comunicarse culturalmente con la trascendencia. Jesús dice, al final todo relucirá en el espíritu y verdad, que en definitiva es que en el reconocimiento de que todos somos hermanos. Entonces, vivir eso anticipadamente implica una gran conversión y un gran reconocimiento al otro. Y por eso en una religión puede haber mucha gente que viva su religión desde una profunda fe, es decir, desde una profunda relación de confianza y apertura, y desde allí se conecta y esa persona por lo regular es capaz de dialogar con otras religiones, como hizo San Francisco de Asís, como hizo el Papa Francisco, como han hecho tantos hombres también de nuestra iglesia y de otras religiones también. Pero cuando la fe no trasciende la religión queda vacía, que era en definitiva también lo que los profetas en el Antiguo Testamento como Isaías denunciaban, ¿no? ¿Cuál es el ayuno que me agrada? Dice Isaías, ¿no? El ayuno que a mí me agrada es que rompas las cadenas, que des el pan con al hambriento. O sea, es un modelo alternativo de vida lo que expresa la fe, ¿no? La fe no está en contra de la religión, pero la trasciende. La religión es una expresión simbólica dentro de la cultura y tiene un gran valor, gran peso, porque nosotros somos seres simbólicos también y necesitamos comunicar nuestra fe simbólicamente, ¿no? Pero si absolutizamos nuestra religión, pues entonces contradecimos lo que el horizonte que Jesús nos propone, que es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad y que estamos llamados, como dice Pablo, a ser hijos y hermanos y que la creación gime y otea dolores de parto hasta que eso no reluzca en nosotros, ¿no? Entonces, caminar hacia ese horizonte. Yo le quería pedir un mensaje para el pueblo de Venezuela, que hoy día vive en una profunda incertidumbre y que creo que necesita más que nunca eso que ha estado presente en todas sus palabras esta tarde, que es la esperanza. En primer lugar, venimos nosotros en estos momentos atravesando un gran momento de incertidumbre, una incertidumbre que puede convertirse en una gran oportunidad para el pueblo venezolano de repensarse, de reconstruirse, de reencontrarse dentro de un Estado de Derecho y una democracia. Somos un pueblo profundamente herido, venimos de una situación de opresión muy fuerte que aún continúa, que ha dejado hondas heridas y que necesitamos apostar no desde nuestras fracturas y de nuestras heridas, sino desde la sanación de nuestras heridas para reencontrarnos como pueblo. Creo que necesitamos en estos momentos un liderazgo al estilo de Nelson Mandela, que más allá de las heridas, coloquemos todos los medios para sanarlas, pero también con hechos concretos. Por ejemplo, todavía hay alrededor de 500 presos políticos, presos de Así conciencia es. que viven en unas situaciones muy complicadas. Ya se han liberado algunos, pero creo que mientras eso se postergue más, será más difícil curar las heridas, ¿no? Para mí ha sido impresionante los excarcelados, aún no liberados, sino excarcelados, que con una entereza humana, con una dignidad, están dispuestos a apostar
por renovar el país para que no haya repetición. Y por supuesto eso va a implicar un proceso de sanación donde la verdad, donde se crea una comisión de la verdad, donde se puedan colocar todos los medios para reconstruirnos como país. Yo personalmente, como hombre de fe y como hombre de esperanza que cree en Jesús, yo creo que tenemos los resortes suficientes como pueblo, como persona, para transitar esa conversión social y convertir este momento de incertidumbre en una gran oportunidad para resurgir como pueblo.